Vamos a hablar de enfermedad de Meniere. Próspero Meniere describió la enfermedad en 1861. Si vemos la primera publicación de Próspero Meniere, habló de la relación entre la migraña y la enfermedad de Meniere. En 1938, un profesor de Osaka, Yamakawa, tenía una muy fuerte enfermedad de Meniere, pidió que se le examinara el oído y esa fue la primera vez que se habló ya de la histopatología. Después, Hallpike y Kearns estudiaron el hueso temporal de personas fallecidas con problemas de hidropsia endoftálmica. Y todos lo vemos. Si vemos esto, la literatura nos dice que la apariencia es normal, pero no lo es en lo absoluto. Esto es un hueso, son muestras del hueso temporal las que vemos acá y podemos ver la diferencia del grosor en en los especímenes. Luego tenemos los criterios de diagnóstico. Durante mucho tiempo, todos se concentraron en la progresión longitudinal de la enfermedad para visualizar la hidropsia. Creo que es mucho lo que hemos tenido que trabajar hasta que llegamos a utilizar esto. En estudios animales utilizaron altas concentraciones de gadolinio, como podrán observar aquí. En el 2007, Hiroshima, en la Universidad de Nagoya, fue el primero en inyectar. Repito que con el FLAIR tridimensional tenemos mucha mayor resolución que con el T1 convencional. Si utilizamos el FLAIR de alta resolución tridimensional, empezamos a ver diferenciación entre la endolinfa y la perilinfa con mucho más claridad. Hacemos un proceso específico que es la imagen de tiempo de inversión múltiple de FLAIR, como pueden ver en estas dos imágenes en las que se ve la endo y la perilinfa. En este caso pueden apreciar la presencia de hidropesía, que es el área negra, que es la que no contiene el contraste, que es la endolinfa. Y pueden ver claramente la presencia de hidropesía de endolinfa en la parte del conducto coclear, del sáculo y el utrículo. Aquí podemos apreciar el caso de una hidropesía aislada izquierda de cóclea, que solo se ve en el área de la cóclea. Como mencioné, pueden ver los cambios a nivel del canal lateral, el sáculo y también la cóclea. Este fue un caso en el que analizamos a 7 pacientes en los que se demostró clínicamente mejora de la audición. Tan pronto el paciente tomó un diurético. Es un grupo muy pequeño de pacientes, pero en este grupo, tan pronto el paciente toma el diurético, mejora la audición y desaparece la hidropesía. Y en el tratamiento pudimos ver que antes del tratamiento se aprecia la presencia de hidropesía y cuando está sometido a tratamiento se ve la señal brillante porque se expande el espacio con la ingesta del diurético y vuelve al estado de hidropesía luego de dejar el tratamiento. Pero les digo que fue un grupo muy pequeño de pacientes
y esto lo publicamos en el estudio. En muchos casos, antes de que el paciente demuestra evidencia radiológica de hidropesía radiológica, ya vemos una señal muy brillante en el oído y así el contraste se va difundiendo en el oído y parece elevarse en muchos casos antes de iniciada la hidropesía. Cuando analizamos el nivel de intensidad utilizando el punto de referencia, vemos el caso de lo que el paciente presenta como pérdida idiopática de la audición, incluso cuando haya control en enfermedad de MC. En enfermedad de Meniere pueden ver una señal muy brillante y esto lo vemos en la parte contralateral donde no hay ningún síntoma de enfermedad de Meniere. Creo que estos cambios de permeabilidad vascular nos indican mucho acerca de la fisiopatología de la enfermedad de Meniere. ¿Qué es exactamente lo que implica tener una mayor permeabilidad? Acá vemos el espécimen quirúrgico en caso de enfermedad de Meniere y que se sometió a microscopía. En B vemos a un paciente con un schwannoma y como pueden ver en estas dos imágenes, la apariencia de estroma, que es el área que está por debajo de la membrana basal, es diferente. Pueden apreciar la dilatación de la vasculatura, que parece jugar un papel muy importante en la génesis de la hidropesía. Eh, En el oído tenemos la estructura que se llama la barrera laberíntica y la pueden ver en el estroma. Estudiamos estos tejidos bajo electromicroscopía y acá podemos ver los microvasos sanguíneos bajo electromicroscopía. Pueden apreciar el endotelio vascular, al igual que en enfermedad de Meniere vemos que la membrana basal está engrosada con degradación de los pericitos y se puede ver cambios degenerativos severos del endotelio vascular. Vemos, estos son cambios en la vasculatura en enfermedad de Meniere. Acá lo ven en forma esquemática y podemos ver lo que podría estar sucediendo, una degradación del endotelio vascular, desprendimiento de pericitos y pueden ver también vesículos dentro del área vascular en toda la zona. Acá vemos una hipótesis. Es una especie de señal la que causa los cambios disruptivos en la vasculatura. Al combinar la presentación clínica de Meniere, vemos que la hidropsia saccular aislada es muy común. En muchos casos, el sáculo es el primer lugar donde empieza esta manifestación. No tenemos claridad de la razón de esto, pero lo que es interesante es que cuando hay hidropesía saccular aislada, aunque no haya cambios, no hay evidencia de cambios hidrópticos, pueden tener enfermedad de Meniere con presencia de vértigo. Algunos de los pacientes con hidropesía saccular aislada tuvieron Tumarkin. No todos los pacientes sufrieron una pérdida auditiva
muy fuerte, algunos la tuvieron apenas leve. En el caso de algunos pacientes había la sensación de tener pérdida del equilibrio, se sentían como que oscilaban de un lado a otro. Y en esos casos, esta modalidad de imágenes fue muy útil. Acá vemos hidropesía y schwannoma. La vista sagital nos indica la presencia de hidropesía y acá lo podemos ver. Aquí es donde está el schwannoma también. Recientemente eh, presentamos un nuevo protocolo para utilizar resonancia sin contraste. Y esto creemos que se utilizará en el futuro en la clínica. Como les mencioné, la teoría de flujo de fluido longitudinal no responde a todas las preguntas que tenemos. Por ejemplo, ¿por qué cuando un paciente tiene un ataque que dura entre 20 a media hora, tan pronto desaparece el ataque, el paciente dice, me siento mejor cuando en realidad no ha cambiado nada fisiológicamente? Hay muchas cosas que no podemos explicar. Cuando hablamos con los pacientes con enfermedad de Meniere, es muy común encontrar estos síntomas. Algunos sugieren que pudiera haber otras patologías subyacentes, como disfunción del sistema nervioso autonómico. Por ejemplo, nos dicen con frecuencia que sienten que se les ponen muy frías las extremidades, tienen una erupción, tienen una diarrea pero explosiva, tienen dolor de cabeza tensional. Lo que decidimos hacer, por tanto, fue estudiar la respuesta de las personas a la luz y con una pupilometría electrónica para ver la respuesta de la pupila. Inicialmente pueden ver el sistema nervioso parasimpático como deja de responder y luego vuelve a responder. Y solo es en el lado afectado por el ataque de la enfermedad de Meniere y no se ve en el ojo contralateral. Al desaparecer el ataque, el tono parasimpático vuelve a subir. Cuando el tono parasimpático empieza a estar por encima del sistema nervioso autonómico, es cuando para el ataque. Y esa es la razón porque muchas personas con un ataque de enfermedad de Meniere vomitan y el vómito es también una respuesta a este aumento del tono parasimpático. Esto es algo muy interesante. Antes no había sido estudiado, solo es en el lado afectado, el lado contralateral permanece normal. Creemos que la fisiopatología, al saber que hay una anomalía de microcirculación en el oído y que la resonancia muestra una captación elevada de contraste, creemos que la fisiopatología explica algo muy similar a lo de la fisiopatología de un problema de frostbite. Hay dos tipos de anastomosis, la A y la B. La A quiere decir que las arteriolas se conectan a las vénulas, pero en otras hay algún tipo de derivación.
En las neuronas tenemos este tipo de disposición de la anatomía. Creemos, por lo tanto, que hay una cascada de eventos que sucede cuando el oído interno pasa o atraviesa cambios causados por el sistema autonómico y cuando se daña el equilibrio, surge la anomalía en los receptores que son eh, una vía activada por calcio, lo que causa el flujo de potasio y esto puede explicar el nistagmus. Y analizando los especímenes quirúrgicos en enfermedad de Meniere, hemos visto la expresión de receptores adrenérgicos alfa 1 en estos eventos expresados a un nivel mucho más alto. Y esto se correlaciona con la inmunohistoquímica. Para estudiar esto de manera más completa, hemos analizado la expresión de genes de estas vías y lo estamos analizando en la actualidad. Creemos entonces que parece haber una cascada de eventos causados por la disfunción autonómica. Y esto en parte explica por qué cuando pasamos por eventos de estrés que dañan la vía vascular, hay cambios inflamatorios que llevan a una cascada de eventos. En el 2011, en la UCLA, tres expertos nos reunimos para estudiar los especímenes de hueso temporal para analizar si había una resolución de la hidropesía, pero en ninguno de los casos se había resuelto y había desaparecido la hidropesía. La cirugía de shunt ayuda a pacientes, pero por otra razón, porque la hidropesía se mantiene y eso lo vemos también. La crisis de Tumarkin es una entidad muy interesante. La otoconia no se ha estudiado mucho. La incidencia de la crisis de Tumarkin es ligeramente mayor en la población de Meniere. Y acá podemos ver que normalmente hay diferencias en la utrícula normal y en la de Meniere. La enfermedad de Meniere parece causar cambios histológicos en la membrana autocónica. Estudiamos diferentes labirintectomías y tomamos los especímenes quirúrgicos. Acá podemos apreciar la apariencia normal utricular, pero cuando el paciente pasa por una crisis de Tumarkin, se pueden ver esta fragmentación de la membrana. Y estamos en proceso de analizar la expresión de esto. Si ven la distribución folicular tipo 1 y tipo 2, pueden ver que quedan muchas de estas pequeñas células y terminan con la virentectomía los pacientes. A pesar de la inyección de gentamicina y después de la virentectomía también se pudo apreciar. En las células ciliadas se pudo apreciar esto. En cuanto a tratamiento, se sabe que después de implantación los pacientes
incluso después del implante de cóclea, dicen que tienen este tipo de fluctuaciones de la audición. No hemos podido explicar por qué está sucediendo esto, por qué el paciente sufre enfermedad de Meniere. Y como bien sabemos, y como dijo Toro que en 1977, no hemos hecho mayor adelanto para entender y tratar esta enfermedad que es un verdadero reto. Tenemos todavía mucho trabajo por hacer